La evolución de las computadoras. La primera generación de las computadoras llegó entre los años 1946 y 1958. En ese momento la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío. La primera computadora digital electrónica fue llamada ENIAC y fue creada en 1947. Fue una máquina experimental, tampoco era del tamaño de las computadoras de la actualidad, sino que era una computadora que ocupaba todo un sótano de la universidad. Pesaba unas toneladas y fue construida con 18.000 bulbos. Esta computadora realizaba 5.000 sumas por segundo. En 1949 se inventó la primera computadora programable de la historia, llamada EDVAC. Esta computadora ya incluía las ideales centrales de las computadoras actuales. Las primeras computadoras comerciales fueron creadas por los doctores Moshilek y Ecker, quienes fundaron su empresa, y dicha computadora fue su primer producto. Como van a ver en la siguiente imagen, esta computadora es considerablemente más chica que la. En los años de la Revolución Industrial se inventaron tarjetas perforadas para introducir los datos en la primer computadora de larga serie de la compañía IBM. Este modelo de computadora se llamó IBM 701, la cual se convirtió en la número 1 en ventas de esa época. Tercera generación. Esta es de 1965 hasta 1970. Dentro de esta generación, el tamaño físico de la computadora se reduce a lo máximo y tiene las siguientes características. Número 1. El transistor es sustituido por microtransistores. Disminuye de un 60 a un 70% el tamaño físico de las computadoras. El control de la calidad del aire acondicionado también disminuye. La memoria sigue interna por medio de núcleos magnéticos y la velocidad del proceso sigue siendo en microsegundos. Cuarta generación. Esta comprende desde 1971 hasta 1980. Dentro de esta generación, el tamaño físico de las computadoras se reduce de un 80 a un 90% y tiene las siguientes características. 1. El microtransistor es sustituido por circuitos integrados de los cuales tiene la función de 64 microtransistores. El control de la calidad del aire acondicionado es nulo o casi nulo. La velocidad del proceso de nanosegundos, 1 por 10,9.4, se trabaja la multiprogramación y el teleproceso local remoto. La segunda generación de computadoras. Esta se lleva a cabo desde 1958 a 1965. Dentro de esta generación, la evolución de las computadoras es bastante marcada, es decir, es notable la diferencia, por lo que también sus características. Este sistema no era muy eficaz, ya que constantemente se pedía la información por que el tambor magnético no tenía la capacidad protectora. Los bulbos son sustituidos por transistores. Disminuye el tamaño físico de las computadoras aproximadamente un 50%. También disminuye el control de la calidad del aire acondicionado. La programación es interna y se puede soportar todos los programas del proceso, y la velocidad de operación es de microsegundos. Y finalmente la quinta generación. Aunque no sea totalmente correcto decir que las computadoras actuales son de la cuarta generación, ya se habla de la siguiente, es decir, la quinta. En 1981, los principales países productores de nuevas tecnologías, fundamentalmente Estados Unidos y Japón, anunciaron una nueva generación. Esta nueva generación de computadoras tendrá las siguientes características estructurales. Estarán hechas de microcircuitos de muy alta integración, que funcionarán con alto grado de paralelismo y emulando algunas características de las redes neurales con las que funciona el cerebro humano. Las computadoras con inteligencia artificial. Interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes. Integración de datos, imágenes y voz. Utilización del lenguaje natural. Estos conceptos merecen una somera explicación debido a que si se representan avances cualitativos con respecto a las generaciones anteriores. La mayoría de las computadoras actuales ejecutan las instrucciones del lenguaje de la máquina en forma secuencial, es decir, efectúan una sola operación a la vez. Sin embargo, en principio también es posible que una computadora disponga de varios procesos centrales y que entre ellos realicen una forma paralela de varias operaciones, siempre y cuando estas sean independientes entre sí.